Hermanos, en esta tarde vamos a continuar hablando del contentamiento cristiano. Seguimos hablando del contentamiento cristiano porque creo que el cristiano tiene muchas cosas para estar contento. Tiene muchas razones para estar contento. Tiene muchos motivos para estar contento. Y si bien esto en un momento vamos a terminar, vamos a dejar de hablarlo y vamos a retomar en Mateo, porque estamos hablando de las bienaventuranzas, y la bienaventuranza es feliz. Entonces, este contentamiento cristiano, ahora estamos viendo qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y el domingo pasado pudimos observar cómo la felicidad es buena para el cristiano. Cómo la felicidad es buena para el cristiano. Verdaderamente, hermanos, nosotros como hijos de Dios o como cristianos, nosotros tenemos motivos para estar contentos. Tenemos muchos más motivos que el mundo para estar felices. Porque nosotros sabemos de la condición que nosotros venimos, qué condición éramos antes. Imagínense un hombre que está preso y se le perdona la condena y anda libre por la calle y anda gozando de libertad porque cumplió un cierto tiempo de condena, pero ahora iba a estar toda la vida, pero ahora se le perdona esa condena. ¿Cómo estaría ese hombre? Y estoy hablando de un hombre natural, común. Anda libre. Es libre, estaría contento en esos sentimientos de felicidad que sabemos que son duraderos para en ese tipo de casos. Pero nosotros, hermanos, no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era imposible salir de la condición que estábamos. Era imposible. Era como si estuviésemos en un pozo y tengamos la soga con nosotros y no poder ni tirarla, ni engancharla, ni nada. No nos podíamos salvar. Pero nosotros ahí y en esa condición estando muertos, el Señor nos resucita y el Señor nos llama y oímos su voz y nosotros nos acercamos a Él. Y ahí cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, nosotros reconocemos y sabemos que hemos sido librados de la condena que teníamos por toda la eternidad. Y que era justo que Dios nos condenase, era justo que nosotros pagáramos por nuestros pecados. Pero Cristo en su misericordia nos salvó, nos rescató. Y ese es un gran motivo para estar feliz. Es un gran motivo para darle gloria a Dios cada día, de que se me perdonó una deuda impagable, que yo no podía costear de ninguna manera. Y qué bueno que podamos ver la felicidad o el contentamiento cristiano. También es algo precioso porque nosotros podemos verlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que estar contentos? Recordemos que el estar contento en el cristiano no es algo que viene de afuera. Es algo que nace de adentro del corazón. La felicidad del cristiano es algo interno que sale hacia afuera, porque fue transformado internamente, fue cambiado. La felicidad de un hombre que no tiene a Cristo, que no tiene su esperanza en Cristo, pone su felicidad en las cosas que ve, en las de afuera. Y él es feliz de acuerdo a lo que ve, a lo que le entra externamente. Esa felicidad momentánea. Pero el cristiano, sin embargo, es feliz porque hay algo que él sabe que pasó dentro suyo. Y esa felicidad sale hacia afuera. Y esa felicidad es la que el cristiano refleja. Y este contentamiento comienza en el corazón de los creyentes. Entonces tenemos que ver que no hay nada fuera del creyente que le pueda mantener continuamente feliz. Continuamente feliz. ¿Cuántas cosas hay para estar contentos? Que podemos orar a Dios y saber que Él nos escucha, que podemos abrir su palabra y encontrar preciosos tesoros cada día, que podemos saber que Dios nos escucha las 24 horas, podemos saber que acudimos a Él, podemos ver que a Él no nos va a hacer faltar ningún bien a cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de todas las cosas de sus hijos. Y eso es un gran motivo para estar también contentos o mantener esa felicidad continua. Pero se necesita la gracia de Dios adentro, la gracia de Dios adentro. Y cuando los creyentes poseen esta gracia dentro de sí mismos, hay ciertos pasos prácticos que pueden tomar que nos van a ayudar a obtener el contentamiento verdadero. El contentamiento verdadero. Por eso esta serie
yo creo que es muy práctica. Estas son cosas para que podamos poner en práctica. Si bien cada cosa que nos habla la palabra de Dios tiene una aplicación para nuestra vida y hay algo que tengo que hacer, que yo leo y Dios me dice que algo que tengo que hacer, creo que acá hay muchas cosas prácticas para hacer y para que podamos estar viviendo verdaderamente la felicidad del Señor. Y vamos a ver algunas consideraciones que nos alienta la palabra de Dios para ser efectivos en esta labor. Y hermanos, entiendan bien cuando digo en esta labor, esto quiere decir que hay que hacer cosas, hay que trabajar, hay que ponerse la ropa de fajina, como dirían los que trabajan, y laborar y trabajar en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Escuchamos muchas veces esto, ¿no? A mí me gusta ver por ahí a veces algunos partidos de fútbol. Sé que a Johnny no le gusta el fútbol, pero la constante es a veces que dicen una y otra vez, escucho cómo el equipo tal... Bueno, ustedes saben, yo soy hincha de Estudiantes de La Plata. Ayer vi el partido y estoy contento. Pero no es mi felicidad. Pero decía el relator, cómo este equipo trabaja el juego, cómo este equipo va trabajando el triunfo, va progresando en ese triunfo. Porque hay una labor, hay un trabajo de equipo. Ahora el cristiano tiene una tarea, una labor, tiene que hacer un trabajo. El cristiano tiene que mirar la palabra de Dios y ver que Dios le está diciendo cosas que tiene que hacer. Por lo tanto, hermanos, si hay una labor y si hay un trabajo que hacer en mi vida personal, yo no puedo decirle a mi hermano que viva mi vida de santidad por mí. Es algo personal que yo me tengo que poner delante de Dios y trabajar, que Dios trabaje en mi vida, reconocer mis fallas, mis errores y humillarme delante del Señor y ver lo que el Señor tiene que cambiar y agradecer por lo que el Señor ha cambiado y está haciendo. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber que el cristiano es activo, jamás es pasivo. Cristo, Dios, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Siempre está trabajando, cada día Dios está en movimiento, día a día está en movimiento. Dios hace nuevos todos los días. Dios emite su voz todos los días. Dice la palabra de Dios que por toda la tierra ha salido su voz. Entonces esto me hace a mí también vivir un cristianismo activo, no pasivo. Entonces tendríamos que decir que en este lugar o en la vida del cristiano no hay lugar para vagos. No hay lugar para vagos o para holgazanes, sino que hay lugar para laboriosos, para aquellos que deseen trabajar en el reino de Dios. Y no haciendo cosas dentro de la iglesia, que es bueno, sino primeramente en mi propia vida. Trabajar en mi propia vida, que Dios obre en mi propia vida. Y yo tengo que prestar atención a estas cosas. Tengo que prestar atención. ¿Qué tengo que hacer? Y en este caso estamos viendo la felicidad. Y entonces hoy vamos a ver cómo obtener la felicidad. ¿Qué me dice la Biblia de cómo obtener la felicidad? ¿Cómo el cristiano puede trabajar para obtener esta felicidad? Y consideremos entonces cómo obtener el contentamiento. Y en primer lugar, tenemos que tener cuidado de no involucrarnos demasiado. Atención, esta palabra es importantísima, demasiado, en los negocios de este mundo. Vamos a ver un texto, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Por eso presten atención que dije a la palabra demasiado, porque lo voy a repetir para que no se malentienda, porque cada uno de nosotros estamos en este mundo, trabajamos en este mundo, pero vamos a ver cómo nosotros nos debemos involucrar, cómo nosotros tenemos lo que la palabra de Dios nos dice, a dónde tenemos que apuntar, dónde está mi meta, dónde está mi fin, dónde está lo que yo más anhelo y deseo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, voy a empezar del versículo 3. Dice, porque esto es bueno, estaba leyendo 1 de Timoteo, acá está. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice la Biblia de las Américas, sufre penalidades conmigo
como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo, reemplaza la palabra milita por servicio activo, se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y fíjense, hermanos, que acá el apóstol Pablo está usando una metáfora del soldado común, corriente, el que portaba armas. En aquel entonces, los soldados romanos, el ejército, su escuadra, y ellos ya conocían muchísimo de batallas y conocían muchísimo del ejército. Y entonces Pablo continuamente, a veces encontramos que en la palabra él utiliza mucho esta metáfora de la milicia, del soldado, de estar firme, que esté batallando contra el pecado. Términos de lo que usaban la milicia, lo que usaban los soldados. Y acá este término que Pablo está usando del soldado dice que soporta las penalidades. Este soldado de Cristo soporta las penalidades por causa de ¿quién? De un jefe, de Cristo. Soporta las penalidades por causa de Cristo. Pero acá el término se enreda. Y me quiero detener ahí un poquito para poder entender cómo debemos tener cuidado cuando nos involucramos en los negocios de este mundo para guardar nuestra felicidad y hacia dónde apuntamos. Y esta palabra o este término se enreda es un término que la persona le está dando prioridad a Dios, no a otra cosa. No mira otra cosa, sino que le está dando una prioridad a Dios. Y un ministro de Dios debe siempre también dar prioridad a su llamamiento y estar completamente dedicado a esta tarea y estar completamente dedicado a su capitán. Por eso utiliza esta metáfora del soldado, porque tenemos un jefe, tenemos un general que es Cristo. Entonces todo lo que yo haga tiene que estar mirando a mi jefe, a mi capitán. Si yo tengo un trabajo, primeramente tengo que ver a mi capitán. Por supuesto, Cristo dice en su palabra que yo debo trabajar. Entonces yo tengo que ver si esto le agrada al Señor. Le agrada, pero ¿hasta dónde me enriedo en los negocios del mundo? ¿Hasta dónde yo voy a llegar? ¿Me va a ocupar todo el tiempo este negocio del mundo y voy a descuidar a lo que yo fui llamado como hijo de Dios? ¿A pelear la batalla de la fe? ¿A ser un soldado de Él? ¿A estar ocupándome de las cosas que le pertenecen a Cristo? Entonces debemos tener cuidado y debemos ver este punto que también Pablo toma este ejemplo y se lo aplica a todos los cristianos, pero especialmente a los dirigentes sobresalientes de la iglesia, acá en Timoteo, porque él está hablando a Timoteo, un joven ministro. Pero también vemos que exhorta a Timoteo a pelear una buena batalla o campaña, ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. Pelea la buena batalla, pero también llama a un hombre de la iglesia cuando escribe el final de una carta, ahí en Filemón capítulo 1 versículo 2, dice, llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, lo llama un compañero de milicia. Fíjense otra vez el término militar, milicia. Llama también ahí en Filipenses 2:25. Llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia filipense, lo llama mi compañero de milicia. Otra vez, noten una y otra vez esa palabra, milicia, soldado, a quien lo había reclutado. Y está claro que Pablo veía en la vida del soldado una ilustración clara de la vida del cristiano. Una ilustración clara de la vida del cristiano. Cada palabra en la Escritura no está puesta al azar, está puesta por algo. Y si Dios permite que esté el ejemplo del soldado para seguir a nuestro capitán, que es Cristo, entonces yo soy un soldado de Cristo. Yo tengo que reconocer que soy un soldado de Cristo. Un llamado a tomar las armas de la milicia que no son carnales, sino que son espirituales, como dice Efesios. Porque son poderosas para destruir fortalezas. Entonces yo y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos en todo el mundo son soldados de Cristo, aquellos que fueron llamados por el Señor. Y un soldado no va a hacer nada que le desagrade a su capitán, no va a hacer nada, ni va a pensar en traicionarlo. Por eso, hermanos, miremoslo a Cristo. ¿Qué nos dice nuestro capitán? ¿Cómo tengo que andar? ¿Qué tengo que decir?
Entonces yo tengo que ver que tal vez y tener cuidado, que por eso es interesante y resalto la palabra demasiado. Hay que tener cuidado de no involucrarnos demasiado en las tareas o en los negocios de este mundo. Y esto quiere decir que, por supuesto, no podemos vivir en este mundo sin involucrarnos hasta un cierto punto en él. Pero si el contentamiento verdadero del que estamos hablando, entonces nosotros sería sabio, si yo quiero estar contento, involucrarme a un mínimo en los negocios de este mundo. Si yo presto toda mi atención a los negocios y a las cosas de este mundo, a lo que este mundo me dice lo que yo tengo que hacer y cómo dirigirme, hermanos, me voy a volcar a lo que el mundo piensa y cree. Y mi mente, mi corazón, mi vida tiene que estar volcada a Cristo y lo que Él piensa y lo que Él quiere y lo que Él quiere para mi vida. Y entonces ahí yo puedo mirar las cosas del mundo, los negocios del mundo de otra manera. Una vez charlábamos con un joven y no sabía qué decisión tomar, ¿no? Si irse a trabajar a otro lado, afuera. Y ¿qué harían ustedes? Nos preguntan. ¿Qué harían ustedes si tienen esta oportunidad y se pudieran ir a tal lado a trabajar? Y la respuesta fue, no, nosotros sabemos dónde está nuestro corazón. Y nuestro corazón está acá. Está con la iglesia del Señor. Nosotros queremos estar acá, porque por más que nos inviten a ganar un montón de lo que hoy podemos llegar a ganar, el doble, el triple, nosotros sabemos que Dios nos llamó a una tarea y nuestro corazón está puesto acá y el Señor nos va a sostener. De eso no hay cuidado. Y entonces ahí cambia la forma de pensar. Cambia la forma de pensar. A veces el Señor ha permitido que hermanos tengan trabajos en otros lados, momentáneos tal vez en ciertos lugares, y ha permitido que el Evangelio llegue a esos lugares. Y es una bendición. Pero cuando hay que tomar decisiones tenemos que ver dónde está puesto nuestro corazón. Porque ¿qué dijo Jesús? Donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Donde esté el corazón, allí está el tesoro. Y eso nos va a ayudar a ver en qué pienso, qué es lo que me gusta y dónde está mi corazón. En segundo lugar, para mantener la felicidad, debemos obedecer la palabra de Dios que es revelada en la Biblia. Es precioso. Hoy me gocé tanto cantando los salmos. Me encanta. Podría estar todo el día cantando salmos. Pero yo ni se cansa el teclado. Es un problema. Pero es tan precioso, hermanos, cantar las verdades de la palabra de Dios. Abrir la palabra de Dios. Y ver que hay tantas cosas preciosas que Dios se manifiesta con poder. Y ver que Dios me dice cómo Dios obra y cómo yo tengo que ver lo que Dios me dice para que yo pueda vivir una vida feliz y fructífera en Él, verdaderamente feliz. Hay un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 28. Por favor, búsquenlo ahí. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y ahí la Escritura nos enseña claramente. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los creyentes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Verdaderamente aquel que tiene el Espíritu de Dios va a poder comprender la verdadera felicidad cristiana que salta de la palabra de Dios. Aquel que no tiene a Cristo no lo va a poder comprender. Es lo mismo que le pidamos a alguien que no tiene a Cristo que cante los salmos. No lo va a poder cantar, a menos que el salmo sea un rap, una pachanga, algo de moda, que sea pegadizo el ritmo. Está bueno, está pegadizo, lo canto, pero por el ritmo. Pero cantar estos salmos como hoy los cantamos, gozándonos, alguien que no tiene a Cristo, no tiene tal vez el ánimo para cantarlo, no los puede cantar. Pero cuando tenemos al Señor, tenemos su Espíritu, vemos que esto es una verdad. Y cuando estamos cantando decimos, sí Señor, es verdad, esto es verdad. Sí Señor, en cuanto el acercarme a Dios es el bien, cantamos hoy. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras.
es algo precioso, es algo hermoso. Y lo bueno para los santos es que Dios siempre le hace bien a su alma. Y toda providencia tiende al bien espiritual de los que aman a Dios. Toda la providencia de Dios, todo lo que Dios dice en su palabra es para que nosotros tengamos cuidado con lo que tenemos que batallar cada día, que es el pecado. Nuestro peor enemigo es el pecado. Y entonces la palabra de Dios nos anima, nos instruye y nos pone las alertas para que tengamos cuidado. Cuidado, hay pecado. Cuidado, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No olvidemos eso. No nos durmamos en esto, hermanos, en esta tarea, en esta labor. Pensemos siempre esto. El enemigo me quiere cazar. Estar despiertos. Gracias al Señor que tenemos a Cristo y que también cuando nos acercamos a Él, en arrepentimiento y fe, Él nos perdona. Él nos perdona. Y gracias sean dadas a Dios por eso. Entonces el servir a Dios es tan, cuando estamos viendo esto, siempre estamos mirando la palabra de Dios y siempre vemos que los pensamientos de Dios son continuamente para bien, para mi vida. Siempre, continuamente para bien. Pero nosotros tenemos que someternos a la voluntad divina con el contentamiento. Someternos a la voluntad divina en su palabra. ¿Por qué es tan precioso abrir cada día la palabra de Dios? ¿Por qué insistimos en los devocionales? ¿Por qué insistimos en leer, aunque sea este verso espada, cada semana y meditar en él? ¿Por qué? Porque es algo que lo necesitamos. Hermanos, lo necesitamos. Necesitamos ser lavados. Cuando los discípulos, Jesús le lava los pies. Le está lavando los pies con el agua. Pero era una señal de que ellos tenían que ser lavados continuamente. Con la palabra de Dios, con el agua viva. Porque continuamente la suciedad y la mugre de este mundo los iba a ensuciar. Continuamente los iba a ensuciar. Entonces siempre tengo que ir al agua de la palabra de Dios cada día. Y siempre me tiene que lavar. Y cuando la abra, yo tengo que abrirla con expectativa. Señor, lávame hoy. Mira, Señor, lo sucio que estoy. Mira cómo estoy. Este mundo me dejó los pies mugrientos. Ayúdame, Señor. Y ir a la palabra y refrescarme, y lavarme, y gozarme. Para tener parte en el reino de los cielos. En tercer lugar, el creyente debe vivir por medio de la fe, usando su fe para comprender y aceptar sus circunstancias. Al igual como las personas mencionadas en Hebreos capítulo 11, debemos vivir por fe. Ahí en Hebreos 11 hay una lista de los hombres, estos hombres que vivieron por fe, que creyeron por fe en Cristo, en el Señor, y ellos vieron la salvación. Y entonces nosotros vemos que debemos tener fe, no solo en las promesas de Dios, sino en Dios mismo. En Dios mismo. Mi fe tiene que estar puesta en Dios. Veo las promesas, pero tengo que adorar a Dios, porque Él me da esas promesas. Él es el autor, el que me las da. Y yo tengo que tener fe en Él. Él se preocupa tanto por los creyentes que no necesitan estar ansiosos o afanados por nada. Aún hay una cita de Sócrates, un filósofo pagano, que dijo: puesto que Dios se preocupa tanto por ustedes, él diciéndole a los cristianos, ¿para qué preocuparse por cosa alguna? Él le decía a los cristianos, si Dios se preocupa tanto por ustedes, entonces ¿para qué se están preocupando? Y hermanos, es así. A veces nos preocupamos demasiado por ciertas cosas que sabemos que Dios ya tiene el control. Dios ya sabe. Dios ya sabe lo que necesitamos. Dios ya sabe lo que es bueno para nosotros. Y solamente tenemos que ocuparnos en nuestra vida, en caminar como Él nos manda, y tenemos que descansar en Él. Tenemos que estar ahí, a los pies del Maestro, escuchándolo a Él, yendo a Él y estar confiando en Él, teniendo fe en que Él va a hacer su obra. Él va a hacer su obra, Él la va a terminar, Él la va a completar. Y en tiempos de dificultad los creyentes deben echar sus cargas sobre Dios y encomendarle sus caminos. Noten ahí Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Dice por nada y después dice en toda oración. Por nada estéis afanosos, sino que ustedes tienen que poner todo delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre está todo junto. La acción de gracias al Señor. Noten que el cristiano tiene estos motivos para estar feliz. Tiene estos motivos para acercarse a Dios, aun cuando estamos en estas situaciones difíciles, cuando estamos en estas situaciones preocupantes. El Señor nos anima a ir delante de Él en oración. Al Señor le interesa, hermanos, que oremos. Dios se preocupa por nosotros. Es precioso saber que Dios sabe todo antes de que yo se lo pida. Él, sus oídos, está atento a que yo le hable. Es algo hermoso. Es algo precioso que el Rey del cielo, de la tierra, el Creador, incline su oído a sus hijos y que esté atento a la oración de sus hijos. ¿Cómo no vamos a ir a Él en oración? Por eso a veces es algo que nos cuesta tanto orar a Dios. Es una lucha, ir a Dios en oración, sabiendo que está ahí, lo tenemos siempre y podemos acudir a Él todo el tiempo. Qué lindo sería que el Señor nos pueda avivarnos en la oración, podamos pasar tiempo de oración, acá entre nosotros, en nuestras casas, tiempo de gratitud y de oración al Señor. Y es un tiempo bien invertido en la presencia de Dios. Es un tiempo tan bien invertido en la presencia de Dios. En cuarto lugar, los creyentes deberían esforzarse para tener una mente espiritual y poner su mira en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, si yo quiero mantener la felicidad, tengo que tratar de estar lo más apartado, de poner la mira en las cosas de este mundo. Y podemos notar acá que en el versículo 2, ahí en el versículo 1 dice, si habéis resucitado. Y entonces acá utiliza un verbo que es ser resucitado junto con Cristo. Fuimos resucitados juntamente con Él. Y esto es la virtud en unión a Cristo. El cristiano está unido a Cristo. Yo estoy unido a Cristo. Ustedes están, si son hijos de Dios, están unidos a Cristo en esa unión vital. Y acá dice la palabra de Dios, si habéis resucitado con Cristo, si están en Cristo. Luego tenemos acá en el versículo 2, dice, poner la mira. Y esta palabra poner la mira se puede traducir en pensar bien. Nos está diciendo piensen bien, miren bien, tener la disposición interior correcta. Miren bien, vean lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y si los creyentes ocupan poco tiempo pensando en las cosas espirituales y mucho tiempo dando vueltas en su mente acerca de lo que les hace falta, ¿qué va a pasar? Nos vamos a amargar. Nos vamos a amargar. ¿Cuántos disgustos nos ahorraríamos? ¿Cuántas amarguras nos ahorraríamos si pensáramos cada día más en Cristo y menos en las preocupaciones que tenemos a diario? Amargarnos. Hermanos, el Señor sabe, ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar y ya está, listo. Pero pongamos toda nuestra atención en buscar a Cristo, en mirarlo a Él, en buscar. Los hombres como cabeza de hogar, padres, hombres, que bueno, cuando hay una situación difícil en el hogar, de situaciones que tomar, no es malo, no es pecado decirle a nuestras esposas, hijos, déjenme un momento, voy a estar a solas orando, a ver cómo esto se soluciona. ¿Qué hacemos con esta decisión que hay que tomar? ¿Qué hacemos con esto que hay que solucionar? Y estar acudiendo a Dios en vez de afanarse.
Y otra vez ahí el texto de Filipenses, por nada estéis afanosos, sino llevémosles esas peticiones al Señor. En quinto lugar, los creyentes no deben esperar recibir satisfacciones de una multitud de cosas terrenales. Para tener la felicidad cristiana, el creyente no debe esperar tener la satisfacción de una multitud de cosas terrenales. Fíjense ahí lo que Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice la versión de las Américas, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y el contentamiento viene de una actitud interior de la vida. Y ahí otra vez lo podemos ver. No es solamente tener abrigo y comida. Ahora me dice que yo tengo que estar contento con eso. En aquel entonces la gente no era muy normal que tenga una casa. A veces vivían muchas familias en una casa. Algunos tenían en su casa, los que vivían en las calles, tenían su capa, el único techo para cubrirse del frío y de la lluvia, su abrigo. Y acá Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y las personas que están esperando siempre grandes cosas en lo terrenal, casi siempre terminan decepcionadas. Casi siempre terminan decepcionadas. Por no estar contentos con lo que Dios nos dice. Entonces, espero cosas que este mundo me puede dar y este mundo me va a defraudar. Este mundo me va a defraudar. Yo tengo que poner mi esperanza en el Señor. Por tanto, los creyentes deberían estar contentos con lo que tienen. Deberían seguir el consejo dado ahí en Jeremías 45:5. El consejo dado a Baruc. Vamos a ver ahí el consejo que le dio el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 45. Versículo 5. Dice, era Dios hablándole por medio de Jeremías a Baruc. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Hasta ahí nomás, no las busques. Acá lo que estaba sucediendo, tal vez Baruc buscaba ambiciones personales, porque Baruc era un escriba, tenía un cargo y un poder dentro ahí del pueblo. Y la situación en Jeremías es bastante fea, es bastante mala. Y nosotros ahí podemos ver y notar que Baruc estaba buscando el favor de alguien más. Y Dios tiene que hablarle. Dios tiene que hablarle. Y le habla por medio de Jeremías. Y le dice, buscas para ti grandes cosas, no las busques. No las busques. Baruc tenía una posición entre la realeza en Jerusalén. Por eso tal vez buscaba el favor de alguien. Y estaba buscando el favor de algo más. Entonces Dios le tiene que decir eso. Noten ahí en Jeremías 32:12, simplemente para ver este acontecimiento que es. Dice, y di la carta, Jeremías 32:12, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Baruc tenía una posición importante como escriba. Y ahí se nota que él era alguien que buscaba algo. Entonces, él veía que su trabajo con Jeremías tampoco, se sigue a Jeremías, pero Jeremías continuamente está hablándole al pueblo, profetizándole al pueblo, porque ellos tenían que volverse a Dios.
Y luego después más tarde el hermano de Baruch, Serías, fue más tarde un alto oficial bajo el rey Sedequías. Y bueno, después sigue ahí la historia. Es muy lindo leer todo Jeremías porque podemos ver cómo Dios habla a través de un pueblo que se había apartado, y Jeremías habla duramente muchas veces hasta el punto que casi lo matan, pero se salva. Pero acá, hermanos, lo que quiero resaltar es, este hombre buscaba el favor por algo tal vez político, un puesto, o por mantenerse en una categoría, y Dios le dice, no la busques. Entonces nosotros podemos ver que él buscaba ese favor terrenal, y en cambio, si esperamos grandes cosas espirituales, nunca vamos a terminar decepcionados. Baruch siguió con Jeremías hasta el final, y Dios lo sostuvo a él. Y es algo precioso cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, creemos en el Señor, en poner nuestra mira en las cosas de arriba. En sexto lugar, para obtener la felicidad, deberíamos estar muertos al mundo. Qué difícil, ¿eh? Muertos al mundo. Noten una y otra vez que el mundo es el problema. El ser humano está inclinado siempre a buscar siempre fuera de Dios. Que me dé la felicidad algo que no sea Dios. Es impresionante. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 15, 31. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, decía Pablo, muero. Que cada día muero. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y acá, hermanos, la palabra que, noten que acá hay un tiempo. ¿Cuándo moría Pablo? Cada día. ¿Saben lo que es literalmente esta palabra? Las 24 horas muriendo estoy, decía Pablo. Pablo le está diciendo acá, hermanos, las 24 horas yo estoy muriendo todo el tiempo. Todo el tiempo estoy muriendo. Un espacio de tiempo, este espacio de tiempo todo el día era un espacio de tiempo entre el amanecer y la noche. Entonces esto abarca las 24 horas del día, continuamente. Pablo dice, cada día muero. Y los creyentes saben que su única fuente verdadera de felicidad se encuentra en las cosas espirituales. Y hay un efecto mortífero en el contacto continuo con este mundo. Hay algo que nos atrae, pero tal vez hay algo que también nos puede matar. Nos puede matar. Noten ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Otra vez, Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Gloriarme. ¿Sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era la cruz? Muerte, maldición, morir. Pero noten ahí, dice, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. No quiero tener nada que ver con el mundo. Esto ha sido crucificado para mí. Pablo rehúsa gloriarse en posiciones o en logros humanos. Y Pablo tenía conocimiento para estar escalando, para tener posiciones. Él no era un indocto, él sabía idiomas, había sido instruido en las mejores escuelas, él era fariseo de fariseos, él podría haber escalado, obtener un puesto si quería. Pero ese no era su llamado, eso no era lo que él fue llamado. Él fue llamado a seguir a Cristo. Y ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11, dice que él se gloría. No vamos a leer, pero es referencia por si lo quieren leer. Filipenses capítulo 3, del 1 al 11. Él se gloría en un Salvador crucificado y es Jesucristo. Es Jesucristo, es Cristo. Todo el tiempo él está diciendo eso. En séptimo lugar, los creyentes no deberían pensar demasiado acerca de sus problemas. Los problemas. ¿Quién no tiene problemas hoy? Todos, ¿no? El que dice que no tiene problemas, le digo que es un mentiroso. Todos tenemos problemas, todos tenemos, de alguna u otra manera, mayores o menores, todos tenemos. Pero a veces pensamos demasiado en los problemas. Los problemas, hermanos, son la causa de enfermedad más grande en el hombre. Y hay diversas enfermedades.
por causa de los problemas, por causa de pensar en los problemas. Enfermedades mentales, enfermedades físicas, es terrible. Motrices, de todo. Es impresionante. Y los creyentes no deberíamos pensar. Cuando nos enfocamos continuamente en los problemas, esto nos quita tiempo de otras cosas. Nos quita tiempo de oración, nos quita tiempo de estar en la palabra de Dios. A veces tenemos tantos problemas y estamos tan preocupados por ciertas cosas que a veces hasta dejamos de congregarnos. No vengo porque estoy con problemas. Y es cuanto más tenés que venir, cuanto más tenés que acercarte a Cristo. No tenés tal vez el ánimo para leer la palabra, entonces vení, sentate y escuchá la palabra de Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Quién tiene necesidad de médicos? Los enfermos. Los enfermos. El Señor vino a salvar a pecadores. Y nosotros somos pecadores. Y nosotros necesitamos de Cristo. Necesitamos continuamente acudir a Él. Así que, hermanos, que esto no nos robe tiempo. No nos robe tiempo estar pensando en los problemas y quejarnos. Nos hace siempre infelices estar continuamente prestando atención a estas cosas. Otro punto. Los creyentes deberíamos tener un esfuerzo para pensar bien acerca de la manera en que Dios trata con nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? A veces, hermanos, no pensamos bien cómo Dios está haciendo las cosas. A veces estamos pasando una situación difícil y pensamos que Dios, no sé, se olvidó, está haciendo otra cosa. Dios no tiene cuidado de mí, ¿qué está pasando? Y lo podemos ver también en la palabra de Dios. También cuando vemos la historia de José. La historia de José es impresionante. El hombre le fue desde el principio todo mal. Los hermanos lo quieren matar, pensaba que había muerto, lo venden, pensaba que iba a morir. Lo ponen a cargo de un grupo de hombres, otra vez de vuelta a la cárcel. Pensaba que de vuelta iba a pasar algo. ¿Qué está pasando acá? Pero de vuelta Dios lo saca y él dice algo impresionante. Dice, cuando él se reencuentra con los hermanos. ¿Se acuerdan la historia? Se reencuentra con los hermanos. Y él ahí entiende el plan de Dios. Y el plan de Dios es así. Y él dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Y era verdad. Los hermanos habían pensado mal contra él. Pero él les dice, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y siempre, la circunstancia que estemos viendo, si pensamos que va mal, confiemos en el Señor. Porque tal vez eso que va mal, Dios lo va a encaminar para bien. Esa situación, Dios la va a encaminar para bien. Porque Dios sabe los planes que tiene con nosotros. Y Dios siempre nos está guiando hacia Él. Y Dios cambia aún las malas intenciones y las usa para cumplir sus propósitos irrevocables. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice que cómo es el amor. No se porta, dice, indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Eso hace el amor. Y si amamos a alguien, interpretaremos sus acciones de la mejor manera posible. Si amamos a Dios, entonces yo tengo que saber que todo lo que Dios tiene para mí es para bien. Todo lo que Dios me dice es para bien de mi alma. Y yo tengo que confiar en Él. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo para mi felicidad. Depende también muchas veces para obtener esta felicidad que yo esté seguro que todo lo que Dios piensa para mí es para bien. En los momentos más duros. Señor, gracias porque sé que vos pensás para mí bien, continuamente, lo dirigís todo para bien. Ayúdame a entender estos tiempos, a ver qué está pasando, ayúdame a ser sabio en este momento y poder acudir a Dios de esa manera y poder confiar en Él. Siempre los pensamientos de Dios van a ser para bien. Él es un Padre bueno. Él no se equivoca, hermanos. Él no se equivoca. Nosotros tenemos hijos. Nos equivocamos muchas veces, estamos seguros, le decimos a nuestros hijos, no, seguro, no hagas esto, seguro, porque te va a ir mal. Y tal vez le erramos y le fue bien, y nos equivocamos. Pero a Dios nunca le va a pasar eso. Dios siempre tiene la razón.
Dios siempre tiene la razón y Dios siempre hace las cosas bien. Él es un Padre bueno. Y si lo amamos, tenemos que interpretar esas acciones de Dios de la mejor manera posible. Porque así lo vemos en toda la historia de la Escritura. En toda la historia de la Biblia, Dios tratando siempre con sus hijos y siempre haciendo cosas para bien. Siempre salvando a su pueblo, siempre librándolos, y es algo precioso. Y en último lugar, la felicidad cristiana verdadera no depende de lo que las otras personas digan u opinen. Y esto, hermanos, es un mal de este mundo. Siempre, hermanos, siempre, desde chicos nos enseñan a estar viendo qué es lo que piensan los demás de nosotros. Qué es lo que está bien para nosotros desde la perspectiva del mundo. Lo que el mundo me dice que yo tengo que ser. ¿Cómo ser exitoso? El parámetro es lo que el mundo dice. ¿Cómo ser una persona feliz? El parámetro es lo que el mundo dice. Y siempre la vidriera o el espejo es el mundo. Y entonces yo tengo que ver acá que mi felicidad no depende de lo que las otras personas digan u opinen. Vamos a ver ahí Isaías 55, 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces podemos ver que los pensamientos de Dios no solo son mayores en cantidad que los pensamientos humanos. Los pensamientos de Dios sobrepasan grandemente a todo lo que este mundo puede llegar a pensar acerca de mí. Y los pensamientos de Dios, Él tiene sus pensamientos para con nosotros y no son los mismos que el mundo, sino que también difieren en calidad. Porque dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, lo que el mundo piense de mí es finito. Lo que Dios piensa de mí es infinito. Son sus pensamientos más grandes y sus caminos son infinitos. Entonces, no hay competencia contra Dios. ¿Y en quién vamos a confiar? ¿En el mundo o en Dios? Yo espero que en Dios. Yo espero confiar en Dios. Porque Él es un Dios todopoderoso. Él sabe todo. Y yo tengo que poner mi confianza en Él. Entonces, nosotros también podemos ver que podemos comparar estos versículos acerca de la grandeza de Dios con el Salmo 139:6, donde el salmista trata de comprender lo que Dios sabe, y el Salmo también 103:11, donde habla de la fidelidad de Dios para los que le temen, que es comparada con la altura de los cielos. No se puede medir, no se puede medir, no es posible. Y los hombres pueden pensar mal de nosotros y hablar mal de nosotros o estar inquietados a que nos falta algo. Pero también podemos ver que la declaración de los versículos 8 y 9 no solamente es mira hacia atrás al versículo 7, sino hacia adelante, donde nosotros podemos ver que Dios lo que quiere es sacarnos de nuestras expectativas mezquinas. Nosotros siempre estamos tendiendo a hacer algo para favorecernos a nosotros mismos, para vernos a nosotros mismos. Entonces, Dios siempre trata de sacarnos de esa perspectiva. Y Él nos dice lo que Él es bueno para nosotros, porque le da la gloria a Él, no la gloria a mí. Todo lo que Dios piensa y que quiere que yo haga es para darle la gloria a Él, no para que hablen bien de mí, sino para que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado a través mío, que Dios sea exaltado. Y es por eso que debemos meditar si estamos satisfechos con Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos satisfechos con Dios, nosotros vamos a dejar que las opiniones de otras personas nos quiten la felicidad. Si yo estoy satisfecho con Dios y Él es todo mi bien, entonces yo voy a pensar que la opinión de otra persona me va a quitar esa felicidad que ya tengo en Cristo. No me puede robar esa felicidad.
Ya el que piensa de mí es el que sabe y me conoce a mí, conoce mi corazón. Y yo estoy feliz con Él. Como cantamos, tengo paz, estoy bien con mi Dios. Tengo paz en el Señor. Y la felicidad cristiana verdadera no depende de lo que otras personas digan u opinen. Muy bien, hermanos. En conclusión, mis amados hermanos, ¿cómo podemos los creyentes obtener el contentamiento? Prestando atención a lo que dice la palabra de Dios. Prestando atención a lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Tengo que trabajar y tengo que elaborar en mi vida. Todas estas cosas pueden ser resumidas en la siguiente manera. Los creyentes no deben ser influenciados demasiado por el confort que este mundo ofrece. Entonces no estarán tan angustiados cuando estas cosas, sus posesiones, sus familias, su reputación, etcétera, les son quitadas. Cuanto más yo me aferro a lo material, cuando estas cosas me son quitadas, más dolor voy a tener. Más dolor voy a tener. Y eso, hermanos, es cuestión de probarnos a veces. Tenemos un auto, ¿no? Renegamos. Es una bendición tener un vehículo, pero a veces una amargura, ¿no, Johnny? Renegamos continuamente, se rompe y cosas, y a veces me desvían de los pensamientos de Dios. Entonces hago que esa bendición que Dios me da, que es buena, pase a ser una queja. Y digo, bueno, voy a tener una moto, más barato. Y tengo la moto. Y la moto se me rompió también. Y a pie con la moto, rota. ¿Por qué, Señor? Tener cosas es bueno y ese vehículo también es una bendición. Pero fíjense cómo es mi corazón. Otra vez la queja. Me encuentro quejándome. Señor, una bicicleta. Tengo una. Las dos ruedas pinchadas. Señor, al final, caminando. Es algo, hermanos, ¿cómo somos? Y por eso es cuestión de probar y ver. Y entonces uno dice, al final, para no tener tanta amargura, mejor no tengo nada. Y estoy contento con lo que tengo. Estoy contento que puedo tener una bicicleta o que puedo tomar un colectivo y irme en colectivo y hasta tengo chofer que me lleva. Entonces estoy contento con eso. Pero si tenemos cosas que Dios nos da, que son buenas las cosas que Dios nos dé, sea bendiciones materiales, hermanos, sepamos que cuando no las tengamos y el Señor nos las quite, nosotros tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices, porque todo proviene de Él y es para su gloria. Y si es Él el que dio, también puede ser Él el que quite, como le pasó a Job. Pero el nombre de Dios tiene que ser siempre bendito, el nombre de Dios siempre tiene que ser exaltado. Qué tremendo, ¿no? Ver que ser hijo de Dios y saber que Dios nos cuida así. Nos cuida nuestro corazón porque sabe cómo somos y qué cosas necesitamos. Además también Él entiende nuestras debilidades. Fuimos hechos del polvo y todavía lo somos. Recordemos, somos del polvo. Vamos a volver ahí. Y a la vez, el Nuevo Testamento no deja esto como excusa de seguir en pecado, sino que el creyente tiene el Espíritu Santo y la victoria en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿cuál es mi felicidad? Mi felicidad está puesta en que yo debo adorar todo el tiempo a Dios, gozarme de Él. La felicidad del cristiano es vivir para Él y estar feliz con Cristo para siempre, por toda la eternidad. Todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Y es todo lo que debemos anhelar. Todo lo que venga además, si vienen cosas materiales, lo que sea, es todo gracia sobre gracia. Pero lo que necesitamos es la gracia de Dios. Y lo que necesitamos es adorar a Dios. Y que lo que yo tenga, hermanos, y las cosas que ustedes tengan, que no les quite la visión de Dios. Que no les quite que no pierdan de vista lo que es importante. Sino que miren a Cristo. Que miren a Cristo. Y que puedan ser felices con Él. Que podamos ser felices con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos alienta en tantas cosas prácticas. Nos alienta, Señor, en cómo debemos vivir y en qué tenemos que cuidarnos, Señor. En qué tenemos que prestar atención
para obtener la verdadera felicidad. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales, Señor, y aún las materiales, que sin merecerlas hoy las tenemos, Señor. Pero Padre, tú sabes cómo es mi corazón, Señor, que me quejo continuamente a veces, Señor, y eso está mal. Padre, te ruego que nos ayudes a poder mirarte a ti en cada circunstancia y saber que si tenemos algo, obtenemos algo, es por tu favor y tu misericordia, pero que también en todo debemos darte la gloria a ti. En todo debemos estar contentos, Señor. En todo tiempo, Señor, aún en los momentos difíciles. Te rogamos, Señor, que las cosas pasajeras de este mundo, Señor, no opaquen la verdadera felicidad que tenemos en ti. Que un día te vamos a ver, que hemos sido salvos por tu gracia, que hemos sido librados del pecado. Señor, que tenemos una mejor resurrección y una mejor vida. Padre, ayúdanos en esta labor mientras estamos peregrinando por este mundo, mientras estamos caminando en este mundo, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque es todo para tu gloria y para tu honra. Y que también otros vean, Señor, que en lo mucho o en lo poco te damos la gloria a ti, Señor. Y que verdaderamente crean, Señor, que tú eres el Dios verdadero y que tú vives, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos y ahora al regresar a nuestros hogares te rogamos que nos ayudes, que nos cuides, que nos des el descanso para nuestras actividades de mañana y que nos levantemos felices de tener tu palabra delante de nuestros ojos y poder meditar en ella cada día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.